Vos sabés que los fiscales Federico Delfino y Omar Legal estuvieron hoy en el Ministerio de Justicia. Tengo entendido que tiene que ver con el tema de la fuga de los presos en Pedro Juan Caballero. ¿Y por qué no le preguntamos a él? Bueno, está ya en línea el fiscal Delfino. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y toda la mayoritaria audiencia. ¿Cuál fue el motivo de la constitución de la Fiscalía en el Ministerio de Justicia? Bueno, principalmente poder seguirle el rastro a documentación de las cuales nos hicimos luego de que se produjo la fuga el 19 de enero, ¿verdad? Teníamos información, teníamos documentos que hablaban de que eso fue enviado a Asunción, ¿verdad? Y necesitábamos esos documentos para ver el seguimiento que se le dio a las informaciones o a los documentos que salieron desde la penitenciaría de Pedro Juan y qué medidas se pudo haber tomado aquí desde Asunción en distintos estamentos, ¿verdad? ¿Y le dejó algo en claro? ¿Consiguieron lo que ustedes tuvieron? ¿Tuvieron respuesta, más bien dicho, doctor? Tenemos respuesta, hay una colaboración por parte del Ministerio de Justicia, fuimos acompañados, fue con autorización de la propia ministra esta diligencia, tuvimos el acompañamiento del director general de asesoría jurídica, nos constituimos tanto en talento humano, la UOC, en institutos penales, en la sección de monitoreo, y lo hicimos de bastante documentación que ahora vamos a comenzar a analizarla también, ¿verdad? Así como también estuvimos observando un poquitito cómo funcionaba el centro de monitoreo, que es lo que, para ver el funcionamiento propiamente dicho de eso. Doctor Delfino, el ahora recluido director de la cárcel de Pedro Juan Caballero, Cristian González, tengo entendido que había llegado a declarar que él avisó que habría un escape en el penal a su cargo, y después también el Ministerio de Justicia había hecho una conferencia de prensa el 16 de diciembre del año pasado anunciando que sabían que se querían escapar los del PCC y al final se escaparon. ¿Dónde entonces tuvo la falla? Porque todo el mundo dice que avisó, pero nadie hizo nada. Bueno, justamente, si bien Cristian González, cuando fue convocado a declarar, se abstuvo, ahora está pidiendo una nueva audiencia, se la fijó para la semana entrante. Justamente esas documentaciones que dicen o que dijeron a nivel de medios de prensa o que se dio a conocer en su momento a través de otros estamentos, de que se comunicó a Asunción, es esa parte de la documentación que es la que vinimos a buscar y que, como te dije, ahora en estos días vamos a estar analizando las respectivas contestaciones o respuestas a esas notas, si es que la hubieron o no. Sí, es muy importante lo que van a hacer, porque eso podría ampliar responsabilidades, digo, desde el director de cárcel hasta las personas que recibieron esa advertencia. Así es, efectivamente, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora. Y, como te digo, conocer cómo funciona el centro de monitoreo, para lo cual varios funcionarios, durante el momento de la Constitución, si bien nos brindaron una información preliminar, fueron convocados a la sede fiscal para que durante también el transcurso de la semana puedan dar su testimonio de cómo es lo que funciona. Porque la cuestión del centro de monitoreo es una cuestión novel, es reciente, es actual, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, tampoco existen manuales de funciones y muchas otras cosas, y para nosotros es necesario tener conocimiento de cómo funciona ante, por ejemplo, el mecanismo, ante una alarma, ante un hecho que pueda llamar la atención y que pudieron haber visualizado los observadores aquí de Asunción, ¿verdad? Y también conocer quiénes estaban autorizados para poder tener movimiento de cámaras, hacer reportes y todas esas cosas, ya que, como te dije, siendo tan novel la cuestión de la utilización de cámaras de seguridad,
el ministerio de por sí no adecuó una reglamentación al respecto, ¿verdad? Que ahora dicen de que están trabajando en eso. Doctor, eso mismo, viendo nomás, estamos proyectando no sé si usted está viendo también el canal, estamos proyectando las fotos de la presencia de usted y de su colega Osmar Legal hace rato del Ministerio de Justicia, y estamos viendo imágenes de ustedes en un centro de monitoreo. Le pregunto, ¿este centro de monitoreo también se recibe, en ese lugar se recibe señal, por ejemplo, de las cárceles del país y la de Pedro Juan Caballero en tiempo real? Mira, por lo que nos estaban diciendo, se monitorea el norte del país, Concepción, San Pedro y Pedro Juan Caballero, ¿verdad? También está siendo monitoreado, creo que La Esperanza, en otro sector, dentro de esa misma habitación, La Esperanza, que está acá en Asunción, sí, detrás de Tacumbú, Coronel Oviedo, y estaban trabajando en conectar otras penitenciarías, ¿verdad? O sea que reciben en tiempo real. Sí, pero ¿cuál es el problema que pudimos observar? Ajá. El ancho de banda que necesita esto para poder tener la imagen en forma constante y en vivo y todas esas cosas, afecta a toda la institución. Problema de internet, doctor, o sea, y la señal. No, es que para poder yo tener una imagen en HD, por decirlo así, ¿verdad? Afecta a toda la institución, que ya es una cuestión interna del ministerio o de la dirección de institutos penales, ¿verdad? Entonces, nosotros podíamos observar lo que estaba sucediendo en esos lugares que te dije, ¿verdad? Sí. Estábamos observando, ¿verdad? Y ellos estaban trabajando en ¿cómo decirlo? En optimizar eso sin que afecte la señal para todos, ¿verdad? Ese mismo día de la fuga, fiscal Delfino, nosotros habíamos hablado en Radio ABC Cardinal con la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y ella nos dijo que efectivamente había una cámara de seguridad dentro de ese pabellón del PCC donde ocurrió el escape. Y ella nos dijo que no se veía bien la fuga porque justo esa cámara estaba tapada con una especie de halo solar, una luz más o menos que reflejaba justo contra esa cámara. Este elemento, doctor, se tuvo que haber detectado entonces por lo menos en Asunción o ahí en Pedro Juan mismo, no puede ser que nadie haya visto. Y justamente por eso es que hicimos todo este trabajo durante toda la mañana y parte de la tarde, Iván, ¿verdad? Con respecto al análisis de que mucha gente está interesada en cuanto al análisis de la filmación, ¿verdad? Los medios de prensa y toda la sociedad, todo. Creo que la semana que viene vamos a tener ya un resultado con respecto a eso, al estudio que realizaron los técnicos tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público para un análisis no solo del día del evento, sino de días anteriores, ¿verdad? Para conocer cómo se fueron sucediendo los hechos. Y en cuanto a tu consulta, si existió esa anomalía, ¿verdad? Vamos a saberla con este estudio y bueno, también sabremos quiénes fueron los responsables en Asunción, en Pedro Juan o donde sea que haya estado observando eso y no dio un reporte de eso, seguramente tendrá algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Ya, porque eso sería gravísimo, doctor. O sea, ya había una cámara fallando días antes de la fuga y nadie dijo nada, ni en Pedro Juan ni en Asunción. Es decir, que este escape masivo tuvo complicidad no solamente en el Amambay, doctor. Eso básicamente es lo que concluyo. Bueno, esa es una conclusión tuya personal, ¿verdad? Sí. Nosotros objetivamente tenemos, por eso te digo, ir tomando los datos, ir teniendo la información de cómo se realizó eso, cuándo hubo esa situación expuesta por la ministra, quiénes fueron los personales que el día en que sucedió eso no reportaron ni allá, ni acá, ni donde sea, ¿verdad? Entonces, para eventualmente establecer alguna responsabilidad por acción o por omisión, ¿verdad? Bien, doctor, vamos a estar atentos a todo el trabajo que están haciendo ustedes. Muy importante porque esta fuga debe esclarecerse definitivamente. La imagen del país quedó severamente dañada después de esto y tendría que haber una respuesta por parte de los responsables de esta fuga. Gracias, doctor. Por favor, muy buenas tardes para ustedes y toda la audiencia.
El fiscal Federico Delfino, quien junto al fiscal Osmar Legal hoy se constituyeron en el Ministerio de Justicia, ya nos estaba explicando el representante del Ministerio Público en qué consistió este trabajo. Lo que básicamente nomás quiero explicarte y explicarle de vuelta a la gente. La ministra nos dijo aquella vez, sí hay una cámara en el pabellón donde ocurrió el escape, pero parecía como que una luz interfería ese ángulo. O sea, alguien colocó un espejo o un foco o una linternita, algo que alteraba la nitidez de la imagen. Pero en la cárcel de Pedro Juan hay un centro de monitoreo, en teoría. Sí. En el en cual, la cárcel. Claro, adentro de la cárcel, en el cual Claro. un guardia cárcel está monitoreando permanentemente. Sí. Y esa lucecita que dañaba la cámara ya estaba desde hacía varios días. Y también acá en Asunción, en teoría, entonces tenían que estar controlando. ¿Qué es lo que estamos viendo en imágenes, por lo menos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y nadie Guau se percató, o si se percataron, no avisaron. Gravísimo, Osvaldo, este escape. Probablemente entonces también tuvo complicidad, incluso en el propio Ministerio de Justicia. Ahora, nos estaba diciendo también una situación en el fiscal, de que no había un protocolo. ¿Y qué quiere decir no había un protocolo? Habría que ver si había turnos de guardia, por ejemplo. Si todas las 24 horas estaban monitoreando, si tenían una alerta especial sobre determinados lugares. Bueno, yo creo que el fiscal, va a ser importante que el fiscal esclarezca esto para dar luz a toda esta situación. Y para dar luz, a propósito de dar luz a la situación, ¿cómo está el caso de Pedro Juan Caballero? Iván, anoche hablábamos con el director de policía en momento justo ABC Carinal y él nos decía, tenemos pistas, pero no quería entrar en detalles. ¿Realmente hay pistas del asesinato del colega Leo Vera? Sí, te puedo confirmar ya que sí. Bueno, a ver, ¿cómo te puedo explicar para no entorpecer la investigación y para no comprometer también las fuentes? Y para no comprometer la investigación, por sobre todo, porque usted entenderá, señor, señora, ¿quién más que nosotros quisiera contarle ya todo lo que pasó? Pero ya, no estoy llega rara, la tipo cuera, ¿verdad? Que es lo que todos queremos. Que es lo que todos queremos. Bueno, pero dentro de lo que se pueda mencionar, mi querido Osvaldo, el asesinato de nuestro colega periodista brasileño Leo Veras, de 53 años, hay que recordar, ocurrió anteanoche en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Él estaba sentado en la mesa con su familia cuando estaba a punto de cenar. Aparecieron sicarios que bajaron de una camioneta y mataron a nuestro ex compañero aquí de ABC Color, Leo Veras, con 12 tiros. La forma en la que actuaron los sicarios, las armas que emplearon, el modo en el que cometieron el crimen y cómo después escaparon, son exactamente iguales a la forma en la que actuó un equipo de sicarios en uno de los tantos crímenes sonados en la frontera. O sea, viste que hay forma y forma de actuar. Sí. Por ejemplo, yo soy un sicario. Sí. Y yo me voy y te mato, pim, 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 y corro en moto, abandono mi moto y me voy en auto. Siguiente crimen, lo mismo, mato acá, corro en moto, abandono mi... O sea, hay ya forma también determinada de actuar los sicarios. Y el modo operandi fue El similar a modo otro. operandi es idéntico a otro sonado crimen que ocurrió hace poquito en la frontera. Y en el que resultó víctima nada menos que un antiguo secretario brazo derecho de uno de los últimos patrones que tuvo la frontera, Elton Leonel Rumich da Silva, alias Galán. Tercer asesinato del día en Pedro Juan Caballero. Publicación de ABC Digital del 25 de octubre. Pedro Juan Caballero, un hombre fue acribillado hace una hora en el barrio Virgen de Caacupé de esta ciudad. Fue emboscado por dos sicarios que se desplazaban sobre una motocicleta y tras acribillar a su víctima huyeron del lugar. Esta mañana fueron asesinados otros dos hombres en esta ciudad. Decía el material de Cándido Figueredo que se envió aquel 25 de octubre a las 17:33. Cándido Figueredo es nuestro compañero corresponsal del diario ABC Color en el departamento de Amambay. Esta vez actuaron en moto, pero la forma en la que se cometió el crimen, este crimen que estamos viendo, es casi idéntica al asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega periodista Leo Veras. La víctima en aquella ocasión había sido, ahí vemos el material, el hombre fue identificado como Emanuel Díaz Gómez, de 23 años, quien poseía antecedentes por tenencia y tráfico de cocaína en el año 2014. Según los datos, a las 15:30, Díaz Gómez llegaba sobre su motocicleta.
a una vivienda ubicada en la calle Naciones Unidas el 15 de agosto. Esta es la crónica del asesinato, mi querido Osvaldo. O sea, lo que te quiero explicar es que este crimen de Emanuel Díaz Gómez es muy parecido al asesinato de Leo Veras. O sea, si uno quiere ser mal pensado, puede decir, entonces el mismo grupo, son las mismas personas. Lo que pasa es que en Pedro Juan Caballero, es cierto, hay muchísimos sicarios, pero no cualquier sicario de medio pelo te va a agarrar o te va a aceptar un trabajo de matar a un periodista. No es lo mismo, Osvaldo, de Joyucabe te mire ajeno que matar a un periodista o a un policía. Obviamente la repercusión va a ser la misma, no tendría que ser así. Todos tendríamos que ser juzgados e investigados de la misma manera. Pero estos detalles característicos dan cuenta de que aparentemente el equipo que mató a Emanuel Díaz Gómez es el mismo que también mató anteanoche a Leo Veras. Y acá es donde se pone GPU. ¿Sabe lo que es GPU? No. Se pone denso, se pone pesado, sustancioso, pesado. Emanuel Díaz Gómez no era tampoco un objetivo cualquiera. No es que era un arriero rey nomás al que fueron a matarle. Emanuel Díaz Gómez en la frontera era considerado un objetivo de alto valor porque llegó a ser brazo derecho de el narco brasileño apodado Galán. ¿Y quién es Galán? Y acá tenemos que explicarlo otra vez. Galán es un narco brasileño que apareció en la frontera, que se alió con Jarvis Jiménez Pavão para matarle a Jorge Rafat, quien era el capo en Pedro Juan Caballero en el año 2016. Cuando Jarvis y Galán le matan a Rafat, en teoría Galán y Jarvis tenían que compartir el liderazgo del AMPA fronteriza. Pero Galán le traiciona a Jarvis y empieza a matarle a todos los miembros del grupo de Jarvis para quedarse él como único patrón. Pero al final también Galán termina preso. Entonces ni Jarvis ni Galán ocuparon el puesto de poder en la frontera. Y este que murió cuando eso, Emanuel Díaz Gómez, era un referente importante del grupo de Galán, o sea, no era cualquier tipo. Y quien osara en tocarle, evidentemente tenía la bendición o trabajaba para alguien importante. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Y si es que al secretario de Galán le mataron en Pedro Juan Caballero, tuvo que haber sido alguien de la pesada. Y si ese crimen le parece demasiado al del periodista, y si son las mismas personas, entonces al comunicador le mataron los mismos miembros del grupo de la pesada que mató al secretario de Galán. Y ahí es donde hacemos la conclusión de que no se trata de un grupo de sicarios cualquiera, de que no se trata de un crimen, por ejemplo, ligado al tema de pollera no o de es una cuestión personal. No se trata, claro, o sea, no es que se fue alguien a contratar a un sicario, andan a matarle. No, evidentemente se utilizó la estructura de un grupo de sicarios, que es uno de los más importantes de la frontera. ¿Y por qué? Pues precisamente porque se trataba de un periodista, un trabajo que no cualquier matón querría aceptar. ¿Entendés? Entonces por ahí están girando las investigaciones. Esta es una publicación de ABC Color de la última detención de Emanuel Díaz Gómez, precisamente unos meses antes de su detención, de su muerte, cuando en un operativo de la SENAT en una barrera, él fue detenido junto a un guardaespaldas. Poco tiempo después, él ya fue asesinado. Y para que a él le tocaran, tenía que ser alguien de la pesada. Y le mataron de la misma manera que le mataron al periodista. Entonces, se subentiende que los que le mataron al periodista son los mismos y son de la pesada. ¿Entendés, Osvaldo, por dónde viene la mano? Sí. Evidentemente es algo grosso, algo muy pesado. Y si querés te digo más, pero no sé si puedo decir más. Y no sé, si nos vamos a entorpecer la investigación, no podemos decir, pero sí, vamos a entorpecer. Y no, y bueno, pero que Galán, él representaba a Galán. Sí. Y Galán estaba enemistado, o Galán, ¿a quién le mató? A Rafat. A Rafat, correcto. ¿Y quién es el siguiente sucesor de Rafat en la frontera? Un narco brasileño apodado Minotauro, el famoso Minotauro. O sea, él representaba a Galán y el tal Minotauro a Rafat. Sí. Bueno, y para que el representante de Galán fuera asesinado, tendría que haber surgido una orden del grupo de Minotauro.
Y si él le mató a alguien de Minotauro, entonces a Leo Veras ahora le mató a alguien de Minotauro. Pero Minotauro está preso en Brasil, entonces va a decir, jamás ese obeso. No, pero el hecho de que él esté preso no implica que tenga gente que tenga tentáculos activos en la frontera. Siempre según el modo operandi estamos hablando. Claro, nosotros estamos... Porque entiendo, o no sé si vos conocés, que se desconoce el motivo por el cual mataron específicamente, si fue alguna publicación, qué fue exactamente lo que... Y lo que pasa es que en la frontera se registró una cadena de eventos últimamente. Te voy a citar algunos. Ayer te decía, la fuga de la cárcel, la aprehensión de un arsenal en Punta Poná, la recaptura de algunos miembros del PCC, la fallida liberación de 6 miembros del grupo de Minotauro a través de una orden de un juez que después fue anulada, y el asesinato, descuartizamiento y el entierro de un adolescente. Acordate, Alex Scioli. Ayer nos recordaba un televidente de Pedro Juan Caballero. Sí. Fue un caso muy sonado también. Sí. Entonces, agárrate nomás de cualquiera de esos elementos, hacer une con flechas, buscar quiénes son los patrones activos o sus tentáculos, y al final tenemos siempre los mismos resultados. Sí, un detalle que ayer nos señalaba a la noche también el comisario Ignacio Rodríguez, es que efectivamente 2 días antes él recibió, y estoy hablando de Leo Veras, recibió amenazas de muerte. Pero también decía el comisario Rodríguez, nosotros nos enteramos de esto en pleno velatorio. Nadie nos había señalado, nadie nos había comentado acerca de esta situación, pero Leo sabía que podía ocurrir algo raro, sin embargo tal vez no lo creyó. Por eso no denunció y pidió guardia policial como la tuvo durante un buen tiempo. Leo Veras tuvo guardia policial durante el tiempo que trabajó para ABC Color. Después él dejó de colaborar con nuestro diario y pasó a trabajar de manera independiente, que fue cuando perdió la custodia policial. Al final, su crimen parece ser que puede estar cerca de ser resuelto. Vamos a cumplir con la pausa. A la vuelta vamos a compartir los mensajes de la audiencia.